Nos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:01 y recibimos al amigo y hermano Eduard Veras, director de la Comisión Nacional de Energía, quien es un técnico preparado del sector eléctrico, de lo poco que tiene el PRM, pero es uno de los buenos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elvi, muchas gracias a todos los miembros del equipo por invitarme aquí a su programa Rumbo de la Mañana temprano. Edward, un lunes que tal vez el tránsito nos permitió llegar temprano. Edward, vamos a iniciar esta conversación a propósito de que el miércoles empieza el béisbol invernal, de que en el bloque anterior hablamos aquí de que el sábado hubo un apagón en el estadio de Puerto Plata que se estaba inaugurando con la presencia del presidente, para que usted le explique a la gente, ¿verdad? Porque es de justicia. ¿Qué fue lo que pasó en Puerto Plata el sábado que provocó la falla, la interrupción eléctrica en ese momento? Mira, si te fijas, luego de la inauguración del estadio José Briceño, de lo que entiendo que ya el empresariado de Puerto Plata debe ponerse de acuerdo, incluir ese equipo de béisbol en la Liga Dominicana, los delfines de Puerto Plata. Debiéramos ya jugar pelota en Puerto Plata. Si te fijas de ese juego de exhibición entre el Licey y los Gigantes, se suspendió por lluvia, no por falta de energía. Hubo una interrupción a causa de la lluvia y un ventarrón que se presentó en la zona. Toda la zona entre el norte de Puerto Plata y Playa Dorada se quedó sin energía por unos instantes, vamos a decir así, víctimas del ventarrón. Fíjate que todas las redes de distribución en la mayoría del territorio son aéreas y son víctimas algunas veces de esos efectos del clima. Como tú decías en la pausa, minutos antes estaba el sol afuera, se tiró la primera bola inaugural, se cortó la cinta sin ningún problema. Sin embargo, la lluvia vino y dañó el juego, dañó la participación del Licey Gigante y afectó por poco tiempo el suministro de energía en toda la zona, no solamente en el estadio. ¿Y qué tiempo fue que tuvo el apagón? No tengo el reporte exacto, pero fue una falla transitoria, como le decimos nosotros los ingenieros. Edward, hace unos días, la semana pasada, me parece que fue que ustedes anunciaron que van a presentar el primer sistema de almacenamiento de energía, algo que tiene que ver con sostenibilidad, energía almacenada. Me gustaría que nos explique de qué trata ese proyecto que ustedes están anunciando. Mira, ese es el primero que se interconecta al sistema eléctrico nacional interconectado. Más sin embargo, ya en Punta Cana, el sistema aislado que opera en Punta Cana ya tiene un primer parque de almacenamiento para arbitraje y servicio. Ya tenemos algunos sistemas de almacenamiento que funcionan en algunas centrales que son para servicio, para variabilidad de la generación, etcétera. Más sin embargo, el primer parque que se va a interconectar a la red va a ser en la zona de Nagua, en Payita, en Mariana Trinidad Sánchez. Va a suplir por 4 horas unos 15 megavatios adicionales que van a hacer posible cargarlo con energía solar. O sea, recuerda que en el 2023 nosotros emitimos la primera resolución solicitándole a los grandes proyectos de energía solar fotovoltaica que incluyan sistemas de almacenamiento en su proyecto. Más sin embargo, pese a que hubo críticas en el momento de que esta resolución iba a encarecer los proyectos de energía, la respuesta del sector privado fue favorable. Hoy una veintena de proyectos están en vía de aprobarse o en vía de ejecución con sistemas de almacenamiento. El primero de todos va a ser de una empresa española, no voy a mencionar el nombre, que va a traer ese parque en febrero y va a estar operativo ya en el mes de julio. Una segunda resolución fue emitida hace 15 días, en la cual nosotros, mirando principalmente las variables financieras de inversión, pueden tener, vamos a pedir más almacenamiento. La primera resolución planteaba un límite de 50, con la excepción de almacenamiento. Hoy lo estamos llevando a 20 megavatios. O sea, proyectos de más de 20 megavatios van a necesitar por lo menos un 50% de su capacidad en sistema de batería. ¿Qué va a permitir eso? Que las horas del pico, las horas, principalmente las horas de la noche, donde el incremento de la demanda es notorio, porque la demanda residencial hace su efecto, principalmente la iluminación y los sistemas de aire acondicionado residenciales hacen su efecto. Nosotros vamos a tener energía solar en hora de la noche. ¿Con qué? Con grandes sistemas de baterías, son parques inmensos de furgones llenos de baterías que pueden ser integrados al sistema eléctrico y depender lo menos posible del uso de derivados del petróleo. Edward, las redes de distribución eléctrica
cuando reciben esta carga de energías renovables, una de las críticas que se les hace es que son afectadas con la generación distribuida y que esta intermitencia afecta mucho la generación distribuida y tal. Y otra es que todavía el sistema eléctrico dominicano no está preparado para recibir tantas renovables. Se ha anunciado una reforma fiscal y dentro de la reforma se ha anunciado una gran inversión en el sistema eléctrico dominicano. ¿Eso va a ayudar a las energías renovables y a la generación distribuida para hacerlas más estables? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Tú dijiste una frase clave. Nuestro sistema no soporta mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque somos un sistema aislado. Somos una isla, la mitad de una isla, vamos a decirle así, física, pero también nuestro sistema es totalmente aislado. No nos pasa como pasa en Centroamérica, como pasa en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, donde cada país están interconectados. Y al estar interconectados, entonces robustecen la capacidad de inercia del sistema, la capacidad de aguantar la variabilidad. Por ejemplo, nosotros nos parecemos mucho a Puerto Rico, de que somos dos islas con dos sistemas eléctricos chiquitos, que necesitamos tener esa inercia. Por eso, el gran propósito lo plantea la ley 5707, habla de un 25% al año 2025, y eso está próximo a cumplirse con la gran cantidad de proyectos e inversiones que se está dando en el sector. Más sin embargo, va a ser un poco más complicado llegar a ese 30% de energía renovable al 2030. Ahí hacemos los aprestos de que eso financieramente sea posible para el sector. Tú hablas de la inversión que se plantea, sí, la reforma fiscal, uno de los puntos interesantes es aumentar la inversión en la capacidad de suministro. Como sabemos, la demanda ha estado creciendo entre un 6, un 7, un 8% cada año. Esta volatilidad post-COVID, para darle un dato, cada uno de nosotros tenía 6 o 7 aparatos solamente conectados a la Wi-Fi de la casa. Más sin embargo, hoy cualquiera de nuestras viviendas tiene 30, 35 aparatos hoy conectados a la Wi-Fi. Eso quiere decir que ha habido una demanda de tecnología, una demanda de insumos eléctricos que ha duplicado nuestra capacidad de aumento de la demanda con relación al Producto Interno Bruto. También. Ahí la inteligencia artificial debe jugar un buen reto. Por eso nosotros necesitamos robustecer las redes de distribución, robustecer las redes de transmisión. Para eso que dijo Elvin que pasó en Puerto Plata, no pase. Para que no pase en un futuro. Ahí se plantea la inversión de unos 18,000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares al año, en fortalecer las redes y que mañana esa calidad del suministro que la gente espera sea estable, aún así los días y los meses de más alto consumo como es el verano. Víctor. Con Eduardo, un placer siempre tenerle aquí. Muchas gracias, Víctor. Y es más que oportuno porque inclusive esta mañana abríamos el programa planteándonos este debate que se ha suscitado a razón de un movimiento que promueve el uso de la energía renovable, paneles solares, etcétera, etcétera, y el conflicto que hay entre un nuevo reglamento de la Superintendencia de Electricidad y que hasta el cohete pusieron a bailar ahí de por medio, que Marrancini dijo que no tiene nada que ver con eso. Pero el tema está en que el gobierno en la administración anterior, en el periodo anterior, intentó desdoblar algunas regulaciones de incentivo y fomento al uso de los paneles solares en términos de lo que es el patrón de consumo y facturación. Sobre todo por aquello de la tarifa o la condición biomática de la energía. Ahora, se tiene un nuevo reglamento que se están denunciando que transgrede lo que es la disposición de la ley 5707. ¿Cuál es el contexto real que tiene esa nueva reglamentación de la superintendencia con respecto a la energía, en este caso paneles solares, lo más controversial? Mira, no quisiera yo entrar en detalle del proceso de la superintendencia, ya que ellos son un órgano que actúan de manera independiente a la acción claro de la CNE. No pudiera yo aquí irme en detalle al reglamento más, si todavía está en proceso de aprobación y publicación. Creo que está en proceso de vistas públicas actualmente, cumpliendo con la ley 107.13. Pero fíjate que la ley 57 es la gran abanderada del fomento de la energía renovable. Claro, por un tema de disrupción de precios, anteriormente un panel de 200 vatios te costaba $1,000, hoy es que cuesta $200. Este es el momento ideal para fomentar la energía renovable, o sea, para mantener la ley 57. Fíjate que en ningún momento ni ningún reglamento no puede pasarse por encima de una ley, creo que no lo hace. La ley 5707 es una ley fiscal. Es una ley que garantiza
el acceso a incentivos fiscales. A incentivos fiscales. Esa ley ni siquiera en la reforma fiscal está siendo tocada. ¿Por qué? Porque una economía o un renglón de la economía como son las energías renovables que está en pleno desarrollo, donde hoy cualquier clase media puede ir y colocar sus paneles en su techo, donde eso representa un ahorro a la economía individual, un ahorro a la economía residencial, comercial, industrial, incluso también, si lo vemos a gran escala, un ahorro en el sistema eléctrico. De repente modificar la ley iba como en una contranatura con lo que se quiere hacer con la reforma fiscal. Por eso no es tocada la ley 57 en la reforma fiscal. Y los incentivos de la ley 57 se mantienen, aún así se aprueba un reglamento y creo que el reglamento solamente versa en temas técnicos. En temas técnicos, pero no transgrede el incentivo de la ley 57, ninguno de los incentivos fiscales. Tal vez habíamos visto el tema muy por arriba, por 14 años, por el mismo tema que te dije ahorita de la disrupción de precios, no se había masificado el tema de la energía renovable. Creo que al día de hoy unos 15,000 usuarios solamente tienen en su poder sistemas fotovoltaicos en sus techos. En masificarse, como se prevé que pueda ocurrir en los próximos años, necesita de regulaciones técnicas que anteriormente tal vez no se tenían. En eso la superintendencia ha avanzado mucho en decir cómo vamos a administrar esa cantidad de energía renovable que va a las redes por parte de los usuarios finales. Creo que el reglamento va a fomentar el consumo de energía renovable más que la importación a la red, que de repente puede causar algún problema. Ahí yo simplemente debo esperar que la superintendencia se pronuncie y luego ya hacer el análisis correspondiente. Te digo algo, los órganos, en el caso de la CNE y la superintendencia, estamos habilitados por ley a reformular una norma en caso de que entendamos que no es posible. Independientemente de lo que la superintendencia enuncie, creo que la misma ley le da la habilitación para que mañana, en unos meses, si el reglamento tiene algún bemol que se puede corregir, la superintendencia y su consejo pueden hacer una retrospectiva y luego irse a un modelo más estable, tanto para el que propone energía renovable como para la red. Alfredo. Edward, el príncipe de este pueblo, quien os hace uso de la palabra. El sus que hace. Sí. El príncipe del pueblo de Galilea. El mismo Galilea que yo le advertí, estaba tocando Caldero anoche. ¿Qué yo voy a hacer para este maldito pueblo? Mira, tú sabes, Edward, primero yo quiero que tú le digas brevemente a este pueblo, como dicen las páginas de las websites de las instituciones, quiénes somos. Es decir, ¿qué hace la Comisión de Energía? Pero oye, ¿para qué? Nosotros los dominicanos solamente escuchamos producción de energía a través de combustibles fósiles, renovables cuando se trata del agua, cuando se trata de esta biomasa, cuando se trata de paneles solares o de energía eólica. Pero en República Dominicana, al igual que en otros países, aunque parezca descabellada mi pregunta, nadie ha venido a proponer una inversión nuclear en una conferencia. ¿Usted estuvo ahí? No, yo estuve ahí. ¿Usted estuvo ahí? Es decir, nadie se ha acercado a República Dominicana a tratar de instalar una planta nuclear de producción de energía y sobre la base de cuáles elementos y aleaciones iónicas es que se construye una planta nuclear para distribuir energía en términos masivos, como en otros países desarrollados. Mira, la energía nuclear se ha desarrollado primeramente en países desarrollados, valga la redundancia, Sí. debido a que en el pasado la tecnología podía suministrar grandes sistemas de energía nuclear y muy costosos. Por ejemplo, hasta hace poco, los últimos proyectos que se han desarrollado en Francia, en Europa, son proyectos de 600, 700 megas, una turbina. Esos proyectos son muy costosos, tienen un costo de casi 10 veces lo que cuesta producir energía con energía solar en términos de inversión, y 3 y 4 veces lo que costaría, por ejemplo, Punta Catalina, por ponerte un caso. Ajá. Esa disrupción de la tecnología en la cual han abaratado un poco los costos, no mucho,
y han creado módulos tal vez más pequeños de producción de energía nuclear, módulos de 100, 150 megavatios, que sí pueden entrar en el mercado dominicano, por ponerte un caso. Tiene muy poco tiempo, tiene a lo mucho 10 años. La tecnología en los sistemas eléctricos hay que esperar que se desarrollen. Tal vez muy pocos países están hoy accediendo a esa tecnología. Nosotros debemos siempre ver qué ocurre en el mundo con una tecnología específica para luego adentrarnos en ella. Han habido propuestas, tal vez no propuestas concretas, no un proyecto, sino que alguien viene y se acerca con una idea, pero no han pasado de idea, no han pasado de ser una idea. Yo creo que en un futuro nosotros podemos adentrarnos en un gran proyecto bajo ciertos análisis, bajo el entendido de que un proyecto de energía nuclear nunca es parecido a un proyecto de energía convencional. Casi siempre nosotros necesitamos un conocimiento, un know-how que se lleva tiempo. O sea, un proyecto de energía nuclear que si nosotros no nos embarcamos en eso, si la política pública cambia y nos embarcaríamos en eso bajo lo hipotético, ¿no? Iniciaría ahora y tal vez el proyecto iniciaría su construcción dentro de 10 años. Porque nosotros primero necesitamos preparar localmente, mentalmente, adecuar una serie de normativas, incluso hasta la Constitución de la República, habría que cambiar. ¿El qué? Claro. Sí, porque en el artículo creo 67, creo que lo plantea. Habría que cambiar hasta la Constitución de la República. Y te lo digo porque hoy el órgano que regula el uso de la energía nuclear en República Dominicana es la Comisión Nacional de Energía. Hoy, por ejemplo, nosotros en pequeñas cantidades, no tenemos una ley nuclear, en pequeñas cantidades, nosotros administramos para fines médicos, para fines industriales, honorable. Buen día. Para fines médicos, fines industriales y fines medioambientales, nosotros administramos energía nuclear. Cuando cada uno de ustedes se va a hacer una panorámica aquí en el... Eso es energía nuclear. Eso es una porción, una breve porción de energía nuclear que se usa para poder traer esa imagen que tú ves con la gente le dice rayo X, rayo gamma, etcétera. Entonces nosotros somos el órgano que administra los permisos, las licencias, la licencia de importación, la entrada de esos equipos, la regulación de esos equipos. Incluso cuando esos equipos ya están en desuso, nosotros hacemos acopio, no lo dejamos en un basurero, hacemos acopio. Entonces ustedes se ríen porque no hay. Nosotros nos regimos la ley 125-01, que plantea la posibilidad normativa de la comisión. Habla que también nosotros tenemos la capacidad normativa en la regulación nuclear. Lo dice muy tangencialmente. Por eso nosotros debemos avanzar en el Congreso de la República en promover una ley de energía nuclear. Principalmente con temas médicos y luego irnos, como dice Alfredo, a otro nivel que eso sería más adelante. Que Eduardo es un académico. Los elementos de la energía nuclear, el uranio, el plutonio, tú sabes, ¿cuáles son esos elementos que tú haces ¿con qué tú haces una aquí tenemos una ingeniera química, la ingeniera química. Sí, no, ¿con qué se hace una planta de energía nuclear? Aquí, me disculpa Kimberly, que es la química aquí. Yo de química sé muy poco. Compartan los dos. Pero aquí nosotros usamos mucho cesio 137, usamos radón. Pero yo digo, para construir una planta nuclear, ¿cuáles son esos elementos? Mira, ahí se usa, anteriormente se usaba plutonio, se usaba uranio, hoy hay otros elementos que se han descubierto en la Tierra como elementos primarios que están en la tabla periódica, que también tienen emisiones de radiaciones ionizantes. Edward, yo quiero... Nosotros aquí te quiero decir que tenemos una gran oportunidad, y eso la política pública ha avanzado, en explorar tierras raras. ¿Qué son tierras raras? Tierras raras son estos yacimientos mineros que pueden contener minerales que mañana pueden ser usados tanto para avances tecnológicos como para temas nucleares. Ahí las zonas de Pedernales creo que hay hallazgos de tierras raras y hoy la política pública avanza en ese sentido. Ya los que están trabajando el tema pueden venir a explicarte en detalle. Miren, Edward, quiero preguntarte lo siguiente. Reforma fiscal. No te vayas de aquí sin hablar de la reforma fiscal, porque a eso tú viniste. Todo el mundo está al garete, todos los sectores están al griterío. Pero usted está viniendo con anotes y todo. Te doy un dato de la reforma fiscal. Espérese, que usted me va a dar lo que usted quiera ahora. Espérese. Yo necesito que usted me explique, Eduardo, una cosa que yo no entiendo. La de nomenclatura yo fiscal. sé, Eduardo, que es necesario esos 18,000 millones de pesos que el Estado está diciendo que va a recaudar de esa reforma para invertirlo en el sector. Es necesario, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo uno entiende, Eduardo, que en 4 años
el mismo gobierno nos dijo a nosotros, el presidente, la vicepresidenta, que ellos no hicieron las inversiones que había que hacer en el sector y entonces ahora hay que buscar 18 mil millones. Entonces, ¿dónde fue ese dinero? ¿Por qué en el sector no se invirtió lo que debió invertir? Mira, en una empresa eléctrica, vamos a llamarle así, principalmente aquellas que administran redes, tanto transmisión como las empresas de distribución. La gente habla de las 3 empresas de distribución, eso es una gran mentira. Nosotros tenemos 11 empresas de distribución. Así que hay 8 que son privadas y hay 3 que son públicas. Cuando te vas al este, el este tiene 5 o 6, en la zona de Samaná también hay varias. Sí. Pero las grandes, las que nosotros conocemos, son las empresas de distribución pública, que no son empresas públicas, son empresas que fueron formadas como alianza público-privada, de las cuales el Estado tiene hoy la mayoría de las acciones. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Punta Catalina, con ETEL, con EGID, que son empresas públicas por ley. Son empresas públicas y el Estado no las puede vender sin ir al Congreso y hacer un gran debate. Que creo que hablaron de eso en un bloque anterior. Fíjate, en un sistema eléctrico, una empresa eléctrica, siempre hay que hacer inversión. Como decíamos ahorita, las redes son dinámicas, muchas veces por la demografía, por el aumento del consumo, las redes son insuficientes cada año. En el 2020, 2021, recordemos que la economía semi-paralizada por el tema del COVID, todo se destinó para salir de la crisis de la pandemia. Incluso muchos de esos incentivos que hoy estamos mirando en la reforma se aplicaron en ese momento al turismo y a otros elementos para poder hacer despegar la economía dominicana. En el 2022 tuvimos la crisis de los suministros. Primeramente la crisis del carbón nos golpeó bastante, hubo que tomar todos los recursos para comprar carbón. Recuerdo que una licitación que ganó la empresa Punta Catalina para comprar carbón a $80 la tonelada métrica, en 2022 fue disuelta esa licitación porque el oferente dijo, mire que en China me están pagando 300 y hubo que ir a buscar carbón a $350 la tonelada métrica. Lo mismo nos pasó con el gas, la disrupción de los precios del gas en Europa por la crisis rusa y ucraniana nos colocó en una desventaja en la producción energética a partir de gas natural. Fíjate que en algún momento nosotros establecemos el referente Henry Hub. Henry Hub es el precio de referencia, por ejemplo, en el mercado del Atlántico. Es $2 en puerto, en el puerto donde se trae el gas. Más sin embargo, la logística nos le pone $8, $10 adicionales a ese millón de BTU. En el 2022, el indicador de esa logística llegó a Henry Hub más 60. O sea, teníamos que pagar $60 en algunos picos por tener un barco de gas aquí en Boca Chica. Toda esa disrupción de precios en el mercado eléctrico no nos permitió en esos momentos tomar 200, 300 millones de dólares e invertirlo en las redes eléctricas. Hoy que la economía ha avanzado, que hemos salido de todas esas crisis, hemos superado las crisis, fíjate que aunque tuvimos esas 2 crisis energéticas mundiales, nosotros en ningún momento administramos cortes de energía por esas crisis de energía. Los cortes de energía se están dando por mantenimiento, por averías o por algunas otras circunstancias. En ningún momento son cortes financieros y en ningún momento ha habido cortes por falta de energía. Sin embargo, ahora llegó el momento de que nos vemos con la crisis logística del mundo diezmada, con una economía pujante. Fíjate que ayer tú hablabas de que sonaban calderos. Yo no sé si fue por celebrar los 7.800 millones de pesos que aprobó el Banco de Reservas en préstamos de vehículos. Eso está en la primera plana de hoy y yo no he escuchado que ustedes lo hayan dicho. 23 mil millones solicitados. 23 mil solicitados, pero aprobado ya con el carro en la mano y llave en mano. 7.800 millones de pesos. Eso también hay que decir, de que la economía dominicana es una economía pujante y llegó el momento de nosotros requerir de que todos sacamos un sacrificio para hacer las grandes inversiones, no solamente en el sector eléctrico. Nosotros necesitamos que ese puente Duarte no se ponga como se pone a las 7 de la mañana. Y es con un tranvía que te cruce desde la Gómez con 27 hasta el aeropuerto. Y que la clase media, dejemos de utilizar más vehículos, donde vamos una sola persona con 7 asientos vacíos, a que nos montemos en ese tranvía que hay que construir. Y hay que buscar los recursos, para terminar ese metro que va a los Carrizo, que está aquí en Belén aquí. Ese monorriel que se construye en Santiago tenemos que terminarlo
pero también tenemos que hacer inversiones en salud, tenemos que hacer inversiones en educación. Ayer vimos a la vicepresidenta entregando unos 700 vehículos del sistema TRAE en Santiago. Hay que buscar dinero para eso, porque los dineros no están con una maquinita que se hacen en el Banco Central, como se decía antes. ¿Tiene una máquina? No. Eso económicamente es imposible. ¿Usted? No. Le dio muy duro a Víctor. Entonces, usted tiene otra. Perfecto. Pues Kimberly, la última. Bueno. Edward, nosotros estuvimos en una actividad donde el sector eléctrico se reunió a hablar de los retos que tenían, sobre todo con el tema de la generación distribuida. Y de las principales preocupaciones era la formación de competencias de una mano de obra que no iba al mismo ritmo que van las tecnologías de almacenamiento y otras. ¿Qué tú podrías decir que estemos haciendo en el país para resolver eso? Mira, el viernes pasado estuvimos en un parque solar que se construye en San José de las Matas. Sí. Ya entró en operación. Hay un protocolo ahí de pruebas, etcétera. De los 26 que se construyen a nivel privado, de los 1.071 millones de dólares que recibimos el año pasado de inversión y los 1.300 que estamos recibiendo en este año, solamente en energía, uno de esos parques, el know-how que plantean los constructores, es que cuando ellos vinieron en el 2021 a ser uno de los primeros, de repente traían muchos extranjeros a trabajar la mano de obra, y muy poca gente local a trabajar tal vez el trabajo fuerte, el movimiento de tierra, pico, pala, etcétera. Más sin embargo, ellos dicen que ha sido al revés los últimos proyectos. Muy pocos técnicos extranjeros a trabajar la tecnología y más mano de obra local. Más gente hoy sabe instalar paneles, más personas hoy saben instalar inversores, más personas saben trabajar con sistemas de almacenamiento en República Dominicana. Hoy avanzamos, por ejemplo, en 2 grandes proyectos desde la CNE, con el ITSC y con el Infotep, en la adquisición de unos módulos de enseñanza de energía fotovoltaica y energía eólica. Ya estamos en el proceso final, ahí la ley de compra es un poquito complicada, es otra cosa, ustedes tienen que ver en el Congreso. Y ya estamos avanzando en instalar en el Infotep y en el ITSC esos 2 grandes módulos que van mañana a permitir que esos jóvenes, que no solamente con la formación empírica en todos esos proyectos que se están desarrollando por parte del sector privado, sino también la formación técnica que deben tener en estas instituciones. Ahí también creo que la superintendencia ha avanzado mucho en la formación de técnicos. Hemos visto ya la certificación de técnicos en el ITLA, en el ITSC, en Infotep y en otras instituciones del sector educativo, en la cual ese know-how se está quedando. Ese know-how no solamente es la empresa privada que viene e invierte y coloca los paneles, coloca los aerogeneradores, sino que también esos muchachos de esos pueblos, de esos campos, de esas montañas escarpadas de Quisqueya también están hoy aprendiendo sobre energía renovable. Qué bueno. Yo no entiendo a Faraón. ¿Cómo así? Coño, ese debería ser ministro de energía. ¿Qué sabe yo el santo de Dios? ¡Vamos!